todas las peleas internas, le han dicho el enemigo está allá. Ahora, lo hacen, a mi juicio, esto lo podemos discutir acá en la mesa, malversando absolutamente, primero el rol de la Corte, perdón, Pablo, te tengo su que dictamen interrumpir. constitucional. Te tengo que interrumpir. Por favor, pone otra información urgente. Dale, ahora. Dale, Pablo, decilo. El Tribunal Electoral de San Juan acaba de confirmar el acto electoral para el resto de las categorías. O sea que es gobernador y vicegobernador, ¿no? No, intendentes y legisladores provinciales, Cristian. ¿Puede ser? Sí, Es podría hacerlo. La resolución de la Corte suspende el cargo de candidato a gobernador y vicegobernador. Con lo cual acá, esta decisión de San Juan de ninguna manera estaría avalando el extremismo kirchnerista. Doctor Farosi, ¿cuál es su primera mirada? La primera mirada en esto creo que es, como todas las que tiene que ser, la Constitución. Y lo voy a decir muy clarito. Artículo 1, la Argentina es una república. Artículo 5, las provincias tienen autonomía, son respetadas, son protegidas por el Poder Federal en la medida en que respeten los principios de la Constitución Federal. Y uno de los principios de la Constitución Federal es que no se puede nadie eternizar en el cargo. Nosotros, y esto quiero decirlo aunque pareciera no ser un tema de la mesa, pero nosotros estamos en un país donde hay una dinastía que es más larga que algunas dinastías europeas, que es la dinastía Rodríguez Sá. La Argentina, por no aplicar como bien hace la Corte la Constitución, tiene desde 1860, hace 163 años, el que no se llama Rodríguez Sá está casado con una Rodríguez Sá o es pariente o hijo de una Rodríguez Sá. Esto, ¿por qué pasa? ¿Por qué? Porque las Cortes, tradicionalmente en la Argentina, desgraciada y tradicionalmente en la Argentina, han sido sumisas con el poder político. Bueno, esta Corte, a la que he criticado cuando se debe criticar, porque en definitiva no es una Corte, es un fallo. Hay fallos buenos, malos, regulares, que a uno le gustan o le disgustan. Esta Corte lo que ha dicho, señores, acá hay una Constitución y hay que respetarla. No suspende una elección por la elección, suspende una elección por los candidatos. Hay conferencia de prensa Hay conferencia en San Juan. A ver, el Tribunal Electoral. A ver, ¿podemos ponerlo? Pongámonos en el aire si la tenemos. Vamos a esperar la sentencia que dicte el Supremo Tribunal del país para entonces recién poder tomar una decisión y responderle la pregunta. La Corte Suprema ha suspendido la elección hasta dictar una resolución definitiva. Vamos a estudiar la resolución definitiva que tome la Corte Suprema y luego procederemos en consecuencia. ¿Esa resolución definitiva puede poner una fecha o no? Bueno, le vuelvo a repetir que el tribunal no va a anticipar opinión sobre lo que pueda hacer la Corte Suprema, ni tampoco va a verter valoraciones respecto de la misma. Perdón, hable de a uno, pues si no. No tenemos ni la menor idea cuánto va a demorar la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente, Jorge, ayúdanos a la interpretación, esto está pasando en caliente. El Tribunal Electoral solo ha decidido proseguir con la elección del próximo domingo en el resto de las categorías. Claro, y supedita la decisión de fondo a el fallo de fondo que la Corte tenga que emitir, que es lo que estaban explicando recién. Que todavía no emitió. No, hoy fue un amparo y por eso dice, suspende la elección, entonces hay que ver cuál es el fallo de fondo después. Ahora, el dato que me parece que es importante es ver cómo se va a desarrollar esta elección parcial, porque las boletas ya están impresas, entonces está impreso con la figura del gobernador, del vice. ¿Será que no se contabiliza? ¿Será que cambian las boletas? No sé. Ahora yo te puedo preguntar, Facundo, por el medio de toda esta información que nosotros estamos tratando de ser comprensible, la persona que está del otro lado, ¿cómo se puede sentir? Bueno, la persona que está en la calle sufriendo por la inflación, por la inseguridad, está muy desanimada. A diferencia del 2001, yo creo que estamos viviendo una situación inédita
porque antes, a pesar de la crisis enorme que tuvimos en el 2001, todos pensábamos que alguien iba a solucionar el problema. Hoy lo que noto en la calle es que la gente dice esto no lo soluciona nada, nadie. Y esto es una buena noticia, repito, porque es un fallo que defiende la Constitución. Y los países fracasan. Parte del fracaso argentino es por no respetar las leyes, por no respetar las instituciones. Así que es un gran día, más allá del dolor de la gente en la Argentina hoy, es un gran día porque lo que puede salvar a la Argentina para encarar el proceso de modernización, de futuro, de crecimiento y desarrollo que necesitamos, son instituciones fuertes. Y hoy la Corte aplicó la Constitución Nacional. Es un buen día para los argentinos que queremos un país mejor. Yo, Pablo, quiero algo que me hiciste vos y me gustaría que introduzcas el tema. En el medio de todo esto, acaba de conocerse un dato político importante. El ministro de Economía, Sergio Massa, acaba de decir que él no está de acuerdo con las PASO y las primarias. ¿Lo ponemos en blanco y negro? Sí, porque hoy ha sido un día de muchos matices y muchos contrastes. Jorge seguramente tiene información al respecto. Porque esto de la Corte abroquela al kirchnerismo para disimular el resto. Hoy la inflación del viernes. La inflación de 8, muy posiblemente del próximo viernes. La suba del dólar. Mirá, hay un cuadro, podemos poner el cuadro de Fernando Marul, sobre la inflación de Massa versus la inflación real. Hizo un cuadro para que veamos en las curvas. Mirá, tomando que la inflación que se va a conocer el viernes a nivel nacional sea la misma que la ciudad de Buenos Aires de 7,8, mirá la curva, ¿no? Entre la meta que se había... La azul es la meta que se había fijado... Perdón, la azul es la meta esperada, la inflación esperada y la inflación real. Y la celeste es la promesa de Massa. La promesa de Massa. Mirá cómo son divergentes las curvas. La promesa de Massa de una inflación de 3,9 versus la que ve. Bueno, sin embargo, Massa, que está muy al tanto de esto, dice la única manera de seguir adelante es siendo candidato. Y que no haya paso, porque no podemos mostrar todo lo que nos separa. Massa se horroriza con la idea de tener candidatos que le discutan la mala praxis que está haciendo en economía o los resultados de la economía, ¿o no, Jorge? Bueno, él adhiere ahí a la lógica de Cristina, que es sacarle el argumento a Alberto, que es el que viene empujando por las PASO, y infiere, uno puede inferir diciendo, eventualmente que yo voy a ser sin PASO. ¿Qué es lo que viene planteando el kirchnerismo? Claro. No dice qué va a hacer él. Él va a tener una mala noticia el viernes que vos estás contando y después, junto con el gobierno, porque acá también es importante visualizar lo que iba a ser este domingo para el oficialismo y lo que va a terminar siendo. Iba a ser un domingo de gloria. Iba a ser un domingo donde esperaban que hubiera 5 gobernadores cercanos o propios que ganaran y demostraran que todavía no está todo jugado. Y Massa estaba un poco la idea de que podía ir a Salta junto con Sáenz, bueno, que probablemente... Era lo que le quería decir a John. Desde el punto de vista político, perdón por la figura, ¿le escupieron el asado al peronismo? Bueno, yo creo que por eso cuando decía Pablo, es una jugada más allá de que la jurisprudencia lo avala, la Corte es una jugada política, clarísima, sabe las consecuencias y sabe que iba a venir todo lo que está diciendo el gobierno, donde también hay que aclarar, este discurso que escuchábamos recién de Guado hablando de pone en riesgo la democracia, más algún mensaje del jefe de gabinete Rossi, diciendo hay que ver si las provincias respetan o no el fallo, van sembrando un escenario donde de alguna manera genera una especie de percepción de que lo que venga después no va a ser absolutamente legítimo, ¿no? Dame un segundo, vamos a escuchar a Massa en un ratito cómo lo decía hoy, ¿no? Cuando se lo preguntaban. Y a la vuelta, el doctor Fargosi. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate con el 4787-4400 o al WhatsApp 11 62 63 58 77. Como dice Chiche, el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. ¿Cuál es el trasfondo de esta movida kirchnerista? Lo había anticipado Grabois. Así se están preparando en la trinchera, mirá. Escándalo. ¿Es peor que gane la derecha y el peronismo se ponga en la resistencia o que gane un peronista de derecha y que le voten todo
Es una duda que tengo siempre. ¿Lo dudás? Sí, lo dudo porque mis pulsiones tanáticas me hacen pensar que vengan y la vamos a pelear y en 1 año y medio se van en helicóptero. La verdad que esa fantasía la tengo. Lo que pasa es que los muertos siempre los pone el pueblo. ¿Viste? Los ponen nuestros compañeros. Y después eso no te garantiza que el que viene después no es igual de garca. Esa fantasía la tengo. ¿Qué, este pibe, ¿qué se comió? Pulsiones tanáticas. Mis pulsiones fanáticas, dijo. ¿Qué se comió este pibe? ¿Quién le hicieron creer? ¿Que es un mesías? ¿Que es el enviado de Francisco? Más que nivel de violencia. Está diciendo que en 1 año y medio se rompe todo. ¿Pero qué se comió este pibe? Y además, el nivel de... lo que hay que decirle al Papa Francisco, que estos pibes chorean. Que estos pibes te venden planes sociales, pero que se quedan con una parte importante de los planes sociales. Poneme las placas que preparó, creo que Guada, ¿no? Sí. Fíjense ustedes, esto es en base a una nota de Bernardo Vázquez hoy en Clarín. Planes sociales, 3.500 millones por día para planes sociales controlados por piqueteros y aliados de la Cámpora. Efectivamente, 429.306 millones solo en el primer cuatrimestre para subsidiar el potencial trabajo y la tarjeta alimentar. Eso es lo que ya va costando. Fíjate vos las transferencias diarias que ha habido, ¿no? La inflación en planes es del 33% en el primer cuatrimestre. Ahí tenés las cifras, en enero, en febrero, en marzo y en abril, ¿no? Ahí está. A este ritmo, el presupuesto anual de 1,3 billones, sí, 1,03 billones se agotará antes de la elección de octubre y le van a tener que volver a dar dinero. Pero lo que hay que decir es que muchas de esas cooperativas, no todas, son truchas, son cooperativas fantasmas. No, pero que además esa base es la que piensan usar como campo de resistencia para, como dice Grabois, si ganan la oposición, que seguramente va a ganar alguien de la oposición, en 1 año y medio hacerle la vida imposible, la guerra de guerrillas, con ese capital... Un golpista. Para que caigan. Antes de abrir la mesa de nuevo para hablar de este y otros temas, el domingo, en la cornisa, Luis Gasulla hizo una gravísima denuncia que tiene que ver con cooperativas fantasma a la que el Estado, es decir, vos y yo, nos pasamos dándole plata todo el tiempo. Mirá. ¿Emilio Pérsico podía desconocer lo que pasaba en las cooperativas? Mandó un comunicado que es una hoja, un papel, nada serio. La plata de los convenios siempre venían porque se arreglaba desde arriba. Uno de los convenios que se hicieron fueron los de Seiza, de las piletas de Seiza, que ese lo avaló Pérsico. El convenio era de 15 millones en realidad. La primera rendición vuelve del ministerio con fallas, con cosas que no estaban bien, con boletas que no estaban rendidas como corresponden, apócrifas. Entonces teníamos que arreglar eso, cambiarlo. Y sin embargo, al ver esto mal, ellos igual hicieron el segundo desembolso. Si bien era 20 millones, esos 20 millones fueron para Fabio, los otros 30, porque el convenio no era de 19.500, era de 50.000. 50 millones, perdón. Eran para Emilio. Yo los miraba, escuchaba el speech que tienen, porque después me di cuenta que es un speech que lo tienen reestudiado, ¿no? Y wow, el último de la fila, el pobre, el que no tiene nada. Y después te das cuenta que es todo mentira y que nada, se enriquecen a costa de la pobreza de los demás. Se han ofendido cuando se les llamó regímenes feudales. Hoy veía un tuit de Sergio Massa hablando de estos regímenes feudales en 2015. Peor que la referencia de Macri. Ahora, Alejandro, sí, está en el centro de esta perpetuación permanente de los caudillos, está este sistema. La corrupción, claro. La corrupción y el clientelismo político. Sí, claro. ¿No? Absolutamente sí. Y por eso yo estoy convencido en ese aspecto. No digo que disienta, pero tengo otra visión que la que tiene Jorge Liotte, y es el fallo de la Corte no es un fallo político. Primero, ¿qué alternativa había? ¿No hacer nada y que fuese electo una persona que eventualmente, según lo decide la Corte, no tenía capacidad para presentarse? Eso hubiera sido una locura.
Incluso sería una locura alguna versión que corrió en algún momento de que la Corte iba a decidir no dictar fallos con contenido político o de consecuencias políticas. ¿No? Hasta el año que viene. Porque es un año político. Eso querría decir que la Corte trabaja año de por medio. ¿Te acordás que lo criticamos a eso? O sea, esto no puede ser. Estamos tan desacostumbrados. Yo creo que pasa por lo siguiente. Estamos tan desacostumbrados a un rol de la Corte que marque de una buena vez por todas la cancha que quieren elongar hasta la avenida que pasa cerca del estadio, porque eso es lo que está pasando. Y por eso los regímenes feudales con 163 años de vigencia, como el de Rodríguez A, la Corte está para eso, está para marcar la cancha. Es la última palabra en todos los temas en los que hay una discusión. En todos. Recordemos, hagamos un poquito de memoria. En la Argentina se prohibía volverse a casar en caso de estar divorciado. Bueno, la Corte lo cambió en la década del 80. Es decir, la Corte ha tomado siempre decisiones que tienen una repercusión política. ¿Por qué? Porque hay que obedecer. Quiero aclarar, no dije que fuera un fallo político, sino dije que que está basado en la jurisprudencia de la Corte y que en el mismo sentido, pero sabe la Corte que está dando una señal política, sabe el impacto que tiene. No digo que tenga una motivación política. Claro, o sea, el impacto político lo tiene, ¿no? Las elecciones... Por eso yo lo entendí. El gran tema es... Hay que, como el gobierno, ¿qué me preocupa en estos momentos de la Argentina? Que como el gobierno se dedica con una motosierra a desvalorizar todo lo que sean instituciones, empezando por la Corte, el uso de la palabra político... bueno, pero está, Alejandro... Puede confundir a la gente. Pero en la transparencia del debate uno tiene que decir que el hecho de que tenga un rol político la Corte, la política judicial, no es en demérito de la Corte, porque es su rol. A ver, yo lo veía al doctor Cristian Cao, que cuando planteábamos eso en el pase, me gustaría, más allá del caso específico de San Juan, que nos diera su opinión. Sí, yo lo que veo es que nos hemos, algunos, acostumbrado, lamentablemente, a que las instituciones funcionan, si son sanas, depende si conviene. Si no conviene, no. Claro. Si no conviene, viene la crítica descarnada. Y realmente, Pablo, Luis, lo que a mí me preocupa es la respuesta del poder político, del poder ejecutivo, de lo de Guado ministros Pedro de la Nación, presidente de la República, diciendo lo que dice, después de haber transitado 2 años encerrados, chicos sin las escuelas en todo el país, porque recordemos que cuando la Corte Suprema dictó sentencia en el caso de la ciudad de Buenos Aires y habilitó el regreso a las escuelas, la crítica fue bastante parecida. Exactamente. Y a propósito de eso, nosotros tuvimos una primera versión de Gioja en donde le decía, viste, Uñac, que yo te dije... Uñac, claro. Ahora esta segunda versión de Gioja es la versión canchengue, peronismo. Lacra, le dice. Claro, lacra, viste, papá, nosotros, macho, somos peronistas, entonces mirá esta lacra, mirá. No estoy bien porque me estoy enterando que esta Corte sigue haciendo la de la suya. Ha suspendido la elección del domingo, te avisan 4 días antes, la verdad que son un lacra. No tienen respeto por la gente, por los partidos políticos. Sí, te puede decir que no tienen respeto por la gente, lo llama lacra. Además es parte de la Comisión de Juicio Político, Gioja, que quiere descabezar a la Corte. Ahora, Facundo... Un comunicado de la Unión Cívica Radical sacó, ¿no? un comunicado. ¿Lo tenemos por ahí? Inmediatamente, digamos, porque acá, claro, todos contra la Corte. La Corte se defiende sola, pero dice, esta Corte está unida y avalada por la oposición. Ahí está. Mirá lo que dice la UCR, ¿no? La UCR advierte al gobierno por el fallo de la Corte. Dice, es inadmisible el rechazo del gobierno nacional al fallo de la Corte que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan. La Corte argumentó que esa decisión la tomó en base a la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder. Y la Unión Cívica Radical comparte esa visión y advierte que no es tolerable que una vez más el kirchnerismo amenace con desobedecer una decisión del más alto tribunal de la República Argentina. ¿Está bien esto, Facundo? Sí, y además es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Por eso hay que tener cuidado con los que no saben de dónde vienen y quieren cambiar todo de un solo golpe. La UCR fue la defensora de las instituciones históricamente en la Argentina, pero quiero hacer un análisis muy importante porque hace 40 años el paradigma era con democracia nos curamos, nos alimentamos, nos educamos y eso no pasó.
no hubo desarrollo, no hubo prosperidad. Y hoy, para mí, todos hablamos de instituciones, todos las respetamos, pero ojo que sin desarrollo no va a haber instituciones, porque los chicos de clase media, media alta se quieren ir del país y los chicos de sectores vulnerables se van de las instituciones, no les interesa la democracia. Hay una encuesta reciente que vi que me alertó que 6 o 7 chicos de clase vulnerables no creen en el sistema, porque el sistema no le dio nada. Entonces ahora, para que haya democracia, tiene que haber desarrollo. Antes decíamos, con la democracia se come, se cura y se educa. Hoy decimos, sin prosperidad y sin desarrollo, ojo, que no va a haber instituciones. Ahora, Facundo, vos hablabas hay que tener cuidado. ¿De quién estás hablando? ¿Milei? Bueno, Milei es un remedio vencido. En Argentina ya probamos la intolerancia y no fue mal. Ya probamos la dolarización en forma de convertibilidad, que bajó la inflación, pero destruyó el aparato productivo y terminó con la explosión del 2001, cuando mucha gente en la Argentina quedó excluida. Así que justamente por eso dije, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Creo que el desafío argentino ahora es encarar de una vez por todas la estabilización económica y el desarrollo. El kirchnerismo no lo va a hacer, pero tampoco lo va a hacer